Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a entregar la actividad integradora número 1 y Y los participantes son Pablo Emilio y Miguel Flores. Muchas gracias. Hernán Cortés llegó a México en 1519, iniciando la conquista española del Imperio Azteca. Con el apoyo de aliados indígenas y estrategia militar, logró derrotar a los aztecas y establecer el dominio español en la región de 1521. La Malinche, también conocida como Doña Marina, fue una figura clave durante la conquista de México, actuando como intérprete y consejera de Hernán Cortés. Veracruz fue fundada por Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, siendo un punto clave durante la conquista de México. El Pacto de Zempoala fue un acuerdo firmado por Hernán Cortés y los líderes totonacas en 1519, poco después de la llegada de los españoles a México. En este pacto, los totonacas se comprometieron a apoyar a Cortés en su lucha contra los aztecas, proporcionando suministros y tropas. A cambio, Hernán Cortés prometió respetar la autonomía de los totonacas y no imponerles tributos. Este pacto fue uno de los primeros pasos clave de Cortés para ganar aliados indígenas en su campaña de conquista contra el Imperio Azteca. Hernán Cortés hundió sus naves en Veracruz en 1519 para evitar que sus hombres regresaran a Cuba y asegurar su compromiso con la expedición hacia el interior de México. La Alianza Tlaxcalteca fue un pacto estratégico entre Hernán Cortés y los tlaxcaltecas, que les proporcionó apoyo crucial durante la conquista de México. Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, siendo recibido por el emperador Moctezuma II. La matanza del Templo Mayor ocurrió durante la noche del 30 de junio de 1520, durante la Noche Triste, cuando el ejército de Hernán Cortés fue emboscado por los aztecas mientras se retiraba de Tenochtitlan. Cuitláhuac murió en 1520, posiblemente a causas de viruela o alguna otra enfermedad introducida por los españoles durante la conquista de México. La caída de Tenochtitlan ocurrió en 1521 durante la conquista de México por parte de los españoles, liderados por Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un conquistador español que lideró la expedición que resultó en la conquista del Imperio Azteca en México en 1521. Marina, también conocida como Malinche o Doña Marina, fue una figura clave durante la conquista de México por parte de los españoles, sirviendo como intérprete y consejera de Hernán Cortés. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca capturado por los españoles en 1521 durante la conquista de México. Moctezuma II fue el noveno tlatoani del Imperio Azteca, conocido por su encuentro con Hernán Cortés y los españoles en 1519, lo que desencadenó la conquista de México. Xicotecatl fue un líder tlaxcalteca importante durante la conquista española de México. Pedro de Alvarado fue un conquistador español que participó en la conquista de México y América Central en el siglo XVII. Jerónima de Aguilar fue una mujer española que junto con su esposo Gonzalo Guerrero fue capturada por los mayas en 1511. Periodo 1 del sistema colonial en México. Se refiere al lapso de tiempo que va desde la llegada de los españoles en 1519 con la expedición de Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca hasta la independencia de México en 1821. Durante este periodo, México estuvo bajo dominio español y se caracterizó por la explotación económica y la imposición de la cultura y religión española, así como la marginación de la población indígena. El periodo segundo de la colonia en México se refiere al tiempo en que México estuvo bajo dominio español desde la llegada de Hernán Cortés en 1519
hasta la independencia del país en 1821. Durante este periodo en México experimentó cambios significativos en su estructura social, económica y cultural, incluyendo la introducción del sistema de encomiendas, la consolidación de las haciendas, la evangelización por las partes de misioneros católicos y la mezcla de culturas entre españoles, indígenas y africanos. Este periodo dejó un legado profundo en la historia y la identidad de México. El periodo 3 del sistema colonial en México estuvo bajo el dominio de la colonia español, caracterizado por la explotación de recursos naturales, la imposición de la religión católica y la discriminación hacia la población indígena. Este periodo también marcó la fusión de culturas y la creación de la nueva identidad mexicana, influenciada por la herencia española y la resistencia de las comunidades indígenas. Hernán de Córdoba es conocido por ser el descubridor de la península de Yucatán en 1517. Años antes de sus exploraciones, era uno de los encomenderos más ricos de Cuba. Fue nombrado por Diego Velázquez jefe de la expedición que debía recorrer los mares al occidente de Cuba y sus posibles islas, costas o continentales. Hernán Cortés fue un conquistador español que lideró la expedición que resultó en la conquista de México en el siglo XVI. Su expedición comenzó en 1519 y culminó con la caída de Tenochtitlan en 1521. Su conquista cambió radicalmente la historia de América Latina. Sor Juana Inés de la Cruz fue una destacada poetista, dramaturga y monja en el siglo XVII. Es una de las figuras más importantes de la literatura en la lengua española y una de las primeras feministas en América. Su obra abarca una amplia gama de temas, desde la religión hasta la filosofía, la ciencia y el amor. Es conocida por su ingenio, su agudeza intelectual y su defensa de la educación de las mujeres. Sor Juana dejó un legado literario invaluable que sigue siendo estudiado y admirado hasta el día de hoy. El proceso de independencia se inició en 1808, como en todas las colonias hispanoamericanas, ante el vacío de poder en España por la invasión napoleónica. Los criollos buscaron primero la autonomía pacíficamente, pero el movimiento fue reprimido. La guerra insurgente estalló en 1810, unió a criollos con mestizos e indígenas. La consumación de la guerra de independencia se logró hasta 1821, cuando el ejército trigarante logró entrar a la Ciudad de México, liberando al pueblo del dominio español. Miguel Hidalgo fue un líder clave en la guerra de independencia, conocido por su llamado a la acción en el Grito de Dolores en 1810, que marcó inicio del movimiento de independencia. José María Morelos fue otro líder destacado en la guerra de independencia. Después de la muerte de Miguel Hidalgo, Morelos asumió el papel de liderazgo en la lucha. Es conocido por su habilidad militar, sus campañas exitosas y su visión de un México independiente. Morelos estableció un gobierno provisional, promulgó la Constitución de Apaxingán en 1814, que sentó las bases para la futura organización política en México. José Ortiz de Domínguez fue una figura destacada en la guerra de independencia. Participó en la conspiración de Querétaro, ayudando a organizar la insurrección contra el gobierno español. Su valentía y determinación lo convirtieron en un símbolo de lucha para la independencia, a pesar de ser descubierta y arrestada en 1810. Agustín de Iturbide fue un líder militar y político mexicano clave en la independencia y en el establecimiento del país como nación independiente. Luchó inicialmente contra el movimiento de independencia, pero luego se unió a él y negoció Plan de Iguala en 1821, que estableció los términos para la independencia de México de España. Mariano Matamoros fue un valiente líder militar durante la Guerra de Independencia, reconocido por su coraje y compromiso con la causa independentista. Su apodo Matamoros se deriva de la participación en la batalla de Monte de las Cruces, aunque fue ejecutado por las fuerzas realistas en 1814. Juan Aldama fue un destacado líder insurgente de la Guerra de Independencia.
Se unió al movimiento liderado por Miguel Hidalgo y fue uno de los principales colaboradores. Aunque su participación en la lucha fue breve debido a su captura y su ejecución en 1811, es reconocido como un héroe de la independencia de México.